Esto no es coincidencia. Dios te está hablando ahora. Y si este momento no fuera casualidad, sino una señal directa de Dios para ti, y si el silencio que te inquieta, las dudas que no se van y esa sensación de espera tuvieran un propósito más profundo de lo que imaginas, hoy vas a descubrir que cuando Dios parece callar, en realidad está preparando una revelación, una dirección clara, una respuesta que puede cambiar tu fe y tu manera de ver lo que estás viviendo. Porque tal vez esto que hoy te pesa no es rechazo, no es castigo, no es pérdida. Tal vez es el comienzo de un milagro que aún no sabes nombrar. Te hablo con honestidad y cercanía. Yo también atravesé etapas donde oré sin respuestas, donde la fe parecía más pesada que la esperanza. He caminado este proceso, lo he estudiado, lo he compartido con personas que estaban al borde de rendirse y aprendí algo esencial. Dios no se retrasa. Dios se revela en el momento exacto en que el corazón está listo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a compartir ahora puede cambiar por completo la forma en que interpretas el silencio de Dios y darte la claridad que tu alma lleva tiempo esperando. El momento que no planeaste, pero necesitabas. Hay momentos que no llegan porque los buscamos, llegan porque ya no podemos seguir igual. Este es uno de ellos. No apareció en tu agenda, no fue parte de un plan, no estaba en tu lista de prioridades, pero aún así se abrió paso hasta ti. Y cuando algo insiste sin pedir permiso, casi nunca es casualidad. Muchas veces Dios no avisa porque sabe que, si lo hiciera, intentaríamos controlar la experiencia, analizarla, medirla, posponerla. Por eso algunos encuentros ocurren cuando estás cansado, cuando bajas la guardia, cuando ya no tienes fuerzas para sostener explicaciones bonitas. No es debilidad, es honestidad. Y la honestidad siempre es un terreno fértil para que Dios hable. Este momento llega porque algo dentro de ti se cansó de huir. Tal vez no lo has dicho en voz alta, pero lo has sentido. Una inquietud que no se va, una pregunta que vuelve cuando todo está en silencio, una sensación de que estás avanzando, pero no necesariamente en la dirección correcta. Dios no irrumpe para desordenar tu vida, irrumpe para ordenarla desde adentro. Y cuando lo hace, no comienza cambiando circunstancias externas, comienza tocando lo que llevas tiempo evitando mirar. Por eso este instante no se siente cómodo, se siente necesario. Hay personas que creen que Dios habla solo cuando todo está claro, pero la verdad es que muchas veces habla cuando todo está confuso, porque en la confusión ya no confías en tus propias respuestas, y ahí, justo ahí, el corazón empieza a escuchar de otra manera. Este momento no fue planeado porque tu mente no lo habría permitido, pero fue preparado porque tu alma lo necesitaba. Nada de lo que estás sintiendo ahora es exagerado. Esa pausa interior, ese nudo en el pecho, esa atención repentina a palabras que antes habrías ignorado, todo eso es señal de que algo se está alineando. Dios no entra forzando puertas. Él espera a que dejemos de empujarlas nosotros. Espera a que el ruido se calme, a que la prisa se agote, a que el orgullo se canse de sostenerlo todo. Y cuando eso ocurre, habla con una claridad que no necesita gritar. Si este mensaje te detuvo, si algo dentro de ti se quedó escuchando, no es emoción pasajera, es reconocimiento. Es ese instante en el que el Espíritu dice, esto es para mí, aunque no sepa todavía por qué. Este momento no se repetirá de la misma forma, no porque sea único en el tiempo, sino porque tú ya no eres el mismo de hace unos minutos. Algo ya se movió. Tal vez no lo notes ahora, pero lo notarás después, cuando recuerdes estas palabras en un instante inesperado. Ignorarlo sería volver a aplazar una conversación que Dios ha intentado tener contigo más de una vez. Y no porque Él insista por capricho, sino porque sabe que detrás de esta pausa hay una decisión que puede cambiar mucho más de lo que imaginas. No necesitas resolver nada ahora, no necesitas prometer nada. Solo reconocer que este momento llegó cuando tenía que llegar y que, aunque no lo planeaste, fue exactamente lo que necesitabas
para empezar a escuchar de verdad. Cuando tu alma reconoce antes que tu mente, hay verdades que no entran por la lógica, entran por el alma, y casi siempre llegan antes de que la mente esté preparada para aceptarlas. Por eso al principio incomodan. No se presentan con argumentos, se presentan como una sensación difícil de explicar. Algo dentro de ti se mueve, se contrae o se aquieta, y no sabes bien por qué. No hay una frase exacta que lo justifique, no hay una prueba visible, pero hay certeza. Y esa certeza no nace del pensamiento, nace del reconocimiento. Es el alma recordando algo que la mente todavía está intentando ordenar. Muchas personas descartan este tipo de experiencias porque no saben cómo nombrarlas. Las llaman intuición, emoción, coincidencia. Pero en lo profundo saben que no es solo eso. Es esa resonancia interna que aparece cuando escuchas algo que te toca más allá de las palabras. No te convence, te atraviesa, no te obliga, te despierta. Y aunque intentes distraerte, aunque sigas con tu día, algo queda vibrando por dentro. Esa es una de las formas más sutiles y más reales en las que Dios se comunica. La mente necesita control, necesita secuencia, necesita entender el cómo y el cuándo. El alma, en cambio, reconoce el para qué. Por eso muchas veces sientes paz, incluso antes de tener respuestas, o inquietud antes de que algo salga mal. Dios no siempre comienza hablándote con claridad racional, comienza alineando tu interior. Ajusta la sensibilidad, despierta la atención, afina el oído del corazón. Luego, con el tiempo, la mente alcanza lo que el alma ya sabía. Tal vez por eso has sentido contradicciones internas. Una parte de ti quiere seguir igual, pero otra ya no puede. Una parte busca explicaciones, mientras otra solo sabe que no puede ignorar lo que siente. No es confusión, es transición. Es el punto exacto donde lo viejo todavía no se va y lo nuevo aún no se ve. Y en ese espacio intermedio, Dios trabaja con delicadeza. No empuja, no acelera, no impone. Permite que reconozcas antes de comprender, porque lo comprendido puede olvidarse, pero lo reconocido transforma. Este tipo de reconocimiento suele aparecer cuando bajas la guardia, cuando no estás buscando respuestas espirituales, cuando no estás rezando con palabras correctas, cuando simplemente estás siendo honesto contigo mismo. Ahí el alma habla sin filtros, y Dios, que no necesita discursos, aprovecha ese instante. No para darte todas las respuestas, sino para marcar una dirección, para decirte sin palabras, por aquí. Si has sentido que algo dentro de ti ya decidió, aunque tu mente siga dudando, no estás fallando en la fe. Estás aprendiendo a escuchar de una forma más profunda. La fe no siempre comienza con certeza intelectual. Muchas veces comienza con un reconocimiento silencioso que pide tiempo para crecer. Y ese tiempo no es vacío, es proceso. Un proceso donde Dios no corre delante de ti, camina contigo. No tengas miedo de no entenderlo todo ahora. La mente alcanzará su ritmo. Lo importante es no traicionar lo que el alma ya reconoció. Porque cuando Dios habla primero al interior, no lo hace para confundirte, lo hace para prepararte. Y si sigues escuchando, llegará el momento en que mente y alma se encuentren en el mismo punto. Cuando eso ocurra, ya no necesitarás señales externas. Sabrás con una paz firme que siempre estuviste siendo guiado. ¿Por qué Dios elige momentos ordinarios para hablar con fuerza? Existe una idea muy extendida de que Dios solo habla a través de acontecimientos extraordinarios, crisis visibles o milagros evidentes. Pero la realidad espiritual es mucho más profunda y a veces más desconcertante. Dios suele elegir lo cotidiano porque ahí no estás a la defensiva. En lo ordinario no esperas revelaciones, no estás buscando señales, no estás preparado para interpretar nada como algo divino. Y justamente por eso, cuando habla en esos momentos, su voz atraviesa sin filtros. No compite con expectativas, no lucha contra el ruido del espectáculo. Simplemente llega. Los momentos ordinarios bajan la guardia del alma. Estás en automático, cumpliendo rutinas, pensando en lo inmediato, resolviendo lo de siempre.
No hay ceremonia, no hay preparación espiritual previa. Y en ese estado donde no intentas impresionar a nadie ni a ti mismo, el corazón se vuelve honesto. Ahí Dios encuentra espacio. No porque lo extraordinario no le pertenezca, sino porque lo ordinario revela quién eres cuando no actúas para nadie. Muchas de las decisiones más importantes de la vida no nacen en instantes épicos, nacen en silencios comunes. En una caminata sin rumbo, en una noche donde el cansancio pesa más que las palabras, en una mañana cualquiera donde algo ya no encaja. Dios habla ahí porque sabe que no estás distraído por la expectativa del milagro, sino abierto a la verdad. Y la verdad no siempre llega envuelta en emoción. A veces llega como una claridad sobria que no hace ruido, pero no se va. Lo cotidiano también es el lugar donde se repiten los patrones, donde notas lo que se repite en tus pensamientos, en tus reacciones, en tus decisiones. Y Dios utiliza esa repetición no para acusarte, sino para enseñarte. Te muestra, sin confrontarte directamente, lo que necesita ser mirado. No te grita desde el cielo, te susurra desde lo que vives todos los días. Por eso su voz puede confundirse con un pensamiento propio, con una intuición persistente, con una incomodidad que no se explica. Pero si prestas atención, notarás que no se va. Insiste con calma. Dios elige lo ordinario, porque ahí se construye lo duradero. Lo extraordinario impacta, pero lo ordinario transforma. Un milagro puede asombrar, pero una palabra escuchada en el momento justo puede reordenar una vida entera. Y ese reordenamiento casi nunca empieza con fuegos artificiales. Empieza con una pregunta interna, con una decisión pequeña, con un ajuste que nadie ve. Así trabaja Dios cuando no busca impresionar, sino formar. Tal vez por eso has sentido que nada espectacular está ocurriendo, pero algo profundo sí. No hay señales externas claras, no hay confirmaciones visibles, pero hay una conciencia creciente de que algo debe cambiar. Eso no es falta de fe, es madurez espiritual en gestación. Dios confía en esos momentos, porque sabe que no dependen de la emoción del instante, sino de la verdad que permanece cuando todo vuelve a la normalidad. Si Dios está hablando en lo ordinario de tu vida, es porque quiere acompañarte ahí, no sacarte de ahí sin enseñarte. Quiere que aprendas a escucharlo sin necesitar condiciones perfectas, que descubras que su presencia no depende del escenario, sino de tu disposición, y cuando comprendes eso, ya no buscas a Dios solo en lo extraordinario. Empiezas a reconocerlo en lo simple, en lo constante, en lo que antes parecía irrelevante. Ahí es donde su voz se vuelve más clara, porque ya no la estás buscando afuera, sino permitiendo que resuene dentro. Los patrones de tu vida que están pidiendo atención, hay cosas que se repiten no porque la vida sea injusta, sino porque aún no han sido escuchadas. Los patrones no aparecen para castigarte, aparecen para revelarte algo que necesita ser visto con más honestidad. Cuando una situación vuelve, cuando una emoción insiste, cuando una historia parece cambiar de forma pero no de fondo, no es casualidad. Es una conversación que quedó inconclusa. Dios no repite por falta de creatividad, repite por fidelidad. Porque sabe que, mientras no mires de frente lo que se repite, seguirás avanzando sin comprender del todo por qué ciertas puertas no se abren. A veces los patrones se presentan como relaciones que terminan de la misma manera, decisiones que siempre te dejan con la misma sensación, miedos que cambian de nombre, pero no de raíz. Otras veces aparecen como oportunidades que llegan y se van, como si algo te detuviera justo antes de dar el paso. No es mala suerte, es señal. Dios no te acusa cuando repites, te observa con paciencia. Espera el momento en que dejes de reaccionar y empieces a reflexionar. Porque el patrón no se rompe con fuerza, se rompe con conciencia. Prestar atención a lo que se repite requiere valentía. Es más fácil culpar a las circunstancias que admitir que hay algo interno pidiendo ser transformado. Pero Dios no expone para avergonzar, expone para sanar.
Cuando te permite ver un patrón, no lo hace para señalar errores, sino para mostrarte dónde aún necesitas libertad. Por eso, muchas veces, la incomodidad crece antes de que llegue la claridad. Es el alma cansándose de girar en círculos. Dios habla a través de los patrones, porque sabe que ahí se esconden decisiones no tomadas, heridas no cerradas, verdades no asumidas. No siempre se trata de cambiar lo que haces, a veces se trata de cambiar desde dónde lo haces. El mismo acto puede repetirse por miedo o por fe. La diferencia está en la intención, y eso solo se descubre cuando te detienes a mirar lo que se repite sin justificarlo ni condenarlo. Tal vez últimamente has sentido una mezcla de frustración y cansancio, no porque todo esté mal, sino porque todo se parece demasiado a lo que ya viviste. Esa sensación no es desesperanza, es despertar. Es el momento en que el alma dice, basta de repetir sin entender. Y Dios, que respeta los procesos, aprovecha ese cansancio para invitarte a una mirada más profunda. No te pide respuestas inmediatas, te pide honestidad. Cuando empiezas a reconocer los patrones, algo cambia. Ya no reaccionas igual, ya no justificas igual, ya no te mueves por impulso. Empiezas a escuchar. Y en esa escucha, Dios deja de hablarte en círculos y comienza a guiarte en línea recta. No porque el camino sea más fácil, sino porque ahora sabes por qué caminas. Los patrones dejan de perseguirte cuando se convierten en maestros. Y cuando eso ocurre, no solo cambian tus decisiones, cambia tu forma de verte a ti mismo y de entender la presencia de Dios en tu historia. Lo que Dios está aclarando mientras tú te sientes confundido, la confusión no siempre es señal de pérdida, a veces es señal de movimiento. Cuando todo parece mezclado, cuando las certezas que antes te sostenían ya no funcionan y las nuevas aún no se definen, algo profundo está ocurriendo. Dios no trabaja solo en lo visible. Muchas de sus obras más importantes suceden en ese espacio incómodo donde no sabes qué pensar, qué decidir o qué esperar. Que aunque desde fuera parezca desorden, por dentro hay un proceso de clarificación en marcha. La confusión aparece cuando una etapa ya no te representa, pero la siguiente aún no se revela. Es ese punto exacto donde lo antiguo perdió sentido y lo nuevo todavía no tiene forma. La mente se inquieta porque ya no puede apoyarse en lo conocido, pero el espíritu comienza a afinarse porque intuye que seguir igual ya no es una opción. Dios permite ese estado no para desorientarte, sino para reordenarte desde un lugar más verdadero. Cuando todo está claro demasiado rápido, casi siempre es porque seguimos dentro de nuestros propios esquemas. Dios aclara mientras tú dudas. No siempre lo hace dándote respuestas inmediatas, sino quitando seguridades falsas. Te muestra, poco a poco, lo que ya no encaja, lo que sostienes por costumbre, lo que defendías por miedo. La confusión no llega para destruir tu fe, llega para purificarla, para separar lo que heredaste de lo que realmente creíste, para distinguir entre lo que hacías para sobrevivir y lo que estás llamado a vivir con sentido. En estos momentos, es común querer decisiones rápidas, señales evidentes, certezas absolutas. Pero Dios sabe que si te diera claridad total ahora, usarías esa claridad para evitar el proceso, no para transformarte. Por eso trabaja en silencio, ajustando la mirada, afinando la percepción, ensanchando el corazón. No te confunde Él, te confunden las resistencias internas que aún no quieren soltar el control. La confusión también revela honestidad. Solo se confunde quien está dispuesto a cuestionarse. Quien se engaña a sí mismo vive con respuestas rápidas y tranquilizadoras, pero quien se deja guiar por Dios acepta pasar por el valle de no saberlo todo, porque en ese valle se aprende a escuchar sin exigir, a esperar sin huir, a confiar sin garantías visibles. Ahí la fe deja de ser una idea y se convierte en relación. Tal vez por eso últimamente te sientes dividido. Una parte quiere avanzar, otra quiere volver atrás. Una parte se cansa, otra se sostiene sin saber cómo. Esa tensión no es fracaso espiritual, es señal de que estás creciendo. Dios está aclarando cosas que no se ordenan con lógica,
sino con madurez interior. Y esa madurez no se improvisa, se forma. No temas este tiempo. No tomes decisiones solo para salir rápido de la incomodidad. La claridad que viene después de la confusión suele ser más firme, más libre y más honesta que cualquier certeza anterior. Dios no está lejos cuando no entiendes. Está más cerca de lo que imaginas, trabajando donde no ves, preparando una comprensión que no se romperá con la próxima dificultad. La confusión pasará. Lo que se está formando en ti, si lo permites, permanecerá. La razón por la que la respuesta se siente tardía, pero está a tiempo. Cuando una respuesta no llega, lo primero que pensamos es que algo falla, que Dios se retrasó, que no escuchó o que no respondió como esperábamos. Pero el tiempo de Dios no funciona como una agenda humana. No se mide por urgencias emocionales, sino por preparación interior. Muchas respuestas no llegan tarde, llegan cuando ya no nos destruirían, porque una respuesta dada antes de tiempo puede confundir, alimentar el miedo o reforzar decisiones inmaduras. Dios no retrasa por indiferencia, retrasa por cuidado. Hay verdades que, si llegaran antes, nos harían huir o forzar caminos para los que aún no estamos listos. Por eso, mientras esperas, Dios no está inactivo. Está formando la capacidad de recibir lo que pides sin deformarlo. Está ensanchando tu comprensión, afinando tu carácter, quitando capas de expectativa que distorsionarían la respuesta. El silencio previo no es abandono, es preparación silenciosa. Muchas veces pedimos claridad cuando en realidad necesitamos fortaleza. Pedimos señales cuando aún dependemos demasiado de ellas. Dios sabe que si responde demasiado pronto, seguirías apoyándote más en la confirmación que en la fe. Por eso espera a que el corazón pueda sostener la respuesta sin temblar. No porque quiera probarte, sino porque quiere proteger lo que va a entregarte. La sensación de tardanza nace del contraste entre lo que deseas y lo que estás listo para vivir. Desde tu mirada, todo parece urgente. Desde la mirada de Dios, todo está siendo alineado. Él no responde cuando el miedo pregunta. Responde cuando la verdad puede ser escuchada. Y ese punto no siempre coincide con tus tiempos, pero siempre coincide con tu crecimiento. Tal vez por eso has sentido que el tiempo se alarga, que la espera pesa más de lo esperado. No porque estés detenido, sino porque estás en transición. Las transiciones no se notan desde fuera, pero por dentro son exigentes. Ahí se sueltan dependencias, se corrigen motivaciones, se aprende a confiar sin controlar. Dios utiliza ese tiempo para desatar lo que te ataba al resultado y prepararte para recibirlo con libertad. Cuando la respuesta llegue, muchas cosas habrán cambiado. No solo la situación, también tú. Y entonces comprenderás que si hubiera llegado antes, no la habrías entendido de la misma manera. No la habrías sostenido. Dios no quiere darte algo que te obligue a volver atrás. Quiere darte algo que puedas llevar con paz. La espera no invalida la promesa, la madura. Y aunque ahora se sienta larga, no está fuera de tiempo. Está ocurriendo en el punto exacto donde tu fe deja de exigir y empieza a confiar. Cuando eso sucede, la respuesta ya no es una sorpresa. Es una confirmación de que todo, incluso la espera, tenía sentido. ¿Cómo la resistencia interna puede ser una señal de verdad? No todo lo que incomoda es incorrecto. A veces, lo que más resistencia genera es precisamente lo que más verdad contiene. Cuando algo te confronta por dentro, cuando una idea no te deja tranquilo, cuando una palabra despierta defensa antes que aceptación, conviene detenerse, no para rechazarla de inmediato, sino para escuchar lo que esa resistencia está intentando proteger. Muchas veces no protege la verdad, protege la costumbre, protege la zona conocida, incluso cuando ya no es sana. La resistencia aparece cuando una verdad amenaza con mover algo que creías estable. No siempre se manifiesta como rechazo abierto. A veces se disfraza de excusas, de distracciones, de argumentos bien construidos. Otras veces se presenta como cansancio espiritual, como indiferencia repentina
como ganas de cambiar de tema. No porque lo que escuchas sea falso, sino porque toca un punto donde ya no puedes seguir igual. Y eso, aunque necesario, asusta. Dios no empuja cuando encuentra resistencia. Observa. Espera. Permite que esa fricción revele lo que aún no ha sido entregado. La resistencia no es pecado, es información. Muestra dónde hay apego, miedo, orgullo o heridas no resueltas. Y lejos de condenarte por ello, Dios utiliza esa reacción interna como punto de partida para un trabajo más profundo. No te quita lo que te sostiene, sin antes mostrarte por qué ya no te sostiene de verdad. Muchas personas confunden paz con comodidad. Creen que si algo viene de Dios, no debería incomodar. Pero la paz verdadera no siempre se siente cómoda al inicio. A veces llega después de atravesar una incomodidad honesta. La resistencia inicial no significa ausencia de Dios. Puede significar que Dios está tocando un límite que necesita ser movido. No para destruirte, sino para liberarte. Tal vez has sentido esa lucha interna últimamente. Una parte de ti quiere escuchar, otra quiere huir. Una parte reconoce algo, otra se defiende. No es hipocresía, es humanidad. Es el proceso natural de alguien que está siendo confrontado con una verdad que no se puede ignorar sin consecuencias internas. Dios no te apura en ese proceso, pero tampoco lo cancela. Te acompaña mientras decides si confías lo suficiente como para soltar lo que ya no te permite avanzar. La resistencia también puede ser señal de que la verdad no viene a añadir algo nuevo, sino a quitar algo viejo. Y soltar siempre cuesta más que recibir. Soltar una identidad, una narrativa, una forma de verte o de justificarte. Dios no arranca esas cosas de golpe, te permite sentir la tensión entre quedarte donde estás o moverte hacia donde Él te llama. Esa tensión no es castigo, es invitación. Si hoy sientes resistencia, no la ignores ni la endurezcas. Escúchala con honestidad. Pregunta qué está defendiendo. Pregunta qué perderías si dieras el paso. Muchas veces descubrirás que lo que temes perder ya te estaba limitando, y que lo que Dios propone no viene a quitarte paz, sino a construirla desde un lugar más auténtico. Cuando la resistencia se atraviesa con humildad, se transforma en claridad, no de inmediato pero con firmeza, y entonces comprendes que no resistías a Dios, resistías al cambio que su verdad traía consigo. Ese es el punto donde la fe deja de ser teórica y se vuelve valiente, donde ya no decides desde el miedo a perder, sino desde la confianza en que Dios no te conduce a lugares donde su gracia no pueda sostenerte. La decisión silenciosa que Dios te está invitando a tomar. No todas las decisiones importantes llegan acompañadas de ruido. Algunas no vienen con señales evidentes ni con palabras claras. Vienen como una invitación tranquila que se repite por dentro. No te empujan, no te apuran, no te amenazan, simplemente esperan. Dios no siempre te llama a hacer algo visible para los demás. Muchas veces te llama a decidir algo interno que solo tú y Él conocen. Y aunque parezca pequeño, ese ajuste interior tiene la fuerza de redirigir toda una vida. Estas decisiones silenciosas suelen ser las más difíciles porque no tienen aplausos ni confirmaciones externas. Nadie ve cuando decides perdonar de verdad, soltar una expectativa, cambiar una intención o dejar de insistir en algo que ya no nace de la fe, sino del miedo. No hay testigos, no hay emoción intensa, no hay sensación inmediata de victoria. Solo hay una claridad sobria que te pide honestidad. Y esa honestidad, aunque discreta, tiene un peso espiritual enorme. Dios suele trabajar en este nivel porque sabe que las transformaciones profundas no comienzan con acciones visibles, sino con decisiones internas. Antes de cambiar caminos, cambia miradas. Antes de abrir puertas, reordena motivos. Por eso esta invitación no se siente urgente desde fuera, pero sí persistente desde dentro. Vuelve cuando estás en silencio, cuando reflexionas, cuando intentas seguir adelante como si nada. No grita, insiste con calma. Tal vez has sentido esa invitación sin saber cómo llamarla. No es una orden, es una convicción suave.
Algo te dice que ya no puedes seguir tomando decisiones desde el mismo lugar emocional, que algo debe cambiar en la forma en que respondes, eliges o esperas. No es presión, es dirección. Dios no te fuerza a decidir, pero tampoco deja de señalarte el punto donde la decisión es necesaria. Lo más desafiante de estas decisiones es que no siempre entiendes todas sus consecuencias. Decides sin ver el resultado completo. Y ahí entra la fe madura. No la fe que exige garantías, sino la fe que confía en el carácter de Dios. Sabes que aunque no controles el proceso, no estás solo en él. Sabes que esa decisión, aunque silenciosa, no pasa desapercibida para quien te guía. Muchas veces postergamos estas decisiones porque parecen pequeñas o porque creemos que el verdadero cambio llegará después, cuando todo esté más claro. Pero Dios trabaja de otra manera. Él comienza en lo interno, en lo invisible, en lo que nadie aplaude. Porque cuando eso se alinea, lo externo encuentra su lugar naturalmente. No al revés. Si hoy sientes que hay una decisión silenciosa esperándote, no la minimices, no la ignores por no parecer urgente. Pregúntate con honestidad qué te está invitando Dios a soltar, a asumir o a redefinir. No necesitas hacerlo todo hoy, pero sí necesitas reconocer que la invitación está ahí y que tu respuesta, aunque nadie la vea, será escuchada. Escuchar sin exigir pruebas inmediatas. Hay un punto en la vida espiritual en el que la fe deja de pedir demostraciones constantes y comienza a descansar en la relación. No porque ya no importen las señales, sino porque ya no son la base de cada decisión. Escuchar a Dios sin exigir pruebas inmediatas es uno de los pasos más difíciles y más maduros del camino, porque implica soltar el control sobre el cómo y el cuándo y aceptar que no todo lo verdadero se confirma al instante. La necesidad de pruebas suele nacer del miedo a equivocarse. Queremos estar seguros antes de avanzar, protegidos antes de confiar, tranquilos antes de obedecer, y Dios entiende ese temor. No lo desprecia, pero también sabe que si esperas tener todas las garantías antes de escuchar, terminarás escuchando solo lo que confirma lo que ya decidiste. Por eso, en ciertos momentos, te habla sin darte evidencias externas claras, no para confundirte, sino para invitarte a una escucha más profunda. Escuchar sin exigir pruebas no significa actuar a ciegas ni apagar la razón. Significa reconocer que hay verdades que se confirman con el tiempo, no con señales inmediatas. Hay direcciones que se aclaran mientras caminas, no antes de dar el primer paso. Dios no siempre te muestra el mapa completo porque sabe que confiar solo cuando ves todo no es confiar, es calcular. Y la fe no crece en el cálculo, crece en la entrega consciente. Tal vez por eso te incomoda avanzar sin tener todas las respuestas. Una parte de ti quiere señales visibles, palabras externas, confirmaciones repetidas. Pero otra parte empieza a entender que si sigues esperando una prueba más, solo estarás postergando lo que ya fue revelado internamente. Dios no te pide que ignores tus dudas, te pide que no las conviertas en una excusa para quedarte inmóvil. La escucha madura no se apoya en la urgencia de comprobar, sino en la coherencia interior. Empiezas a notar que, aunque no todo esté claro, hay una paz que no se va. No es euforia, es estabilidad. No es emoción, es convicción. Y esa convicción no necesita demostrarse constantemente para sostenerse. Se fortalece en la constancia, en la fidelidad a lo que ya reconociste como verdadero. Dios sabe que cuando aprendes a escuchar sin exigir pruebas inmediatas, tu relación con Él cambia. Dejas de acercarte solo cuando necesitas algo y empiezas a caminar con Él, incluso cuando no entiendes todo. La fe deja de ser una herramienta para obtener resultados y se convierte en un vínculo vivo. Y en ese vínculo, la voz de Dios se vuelve más clara. No porque hable más fuerte, sino porque ya no estás negociando cada paso. Si hoy sientes que Dios te está invitando a confiar sin tener todas las respuestas, no te juzgues. Ese paso no se da de un día para otro. Se construye con decisiones pequeñas, con escuchas honestas, con silencios aceptados. Y poco a poco,
descubres que las pruebas que tanto pedías llegan, pero llegan después, cuando ya no las necesitas para creer, sino para confirmar que nunca caminaste solo. Esta fue la confirmación, no el final. Si llegaste hasta aquí, no fue solo para escuchar palabras que te hicieran sentir mejor por un momento. Fue para reconocer algo que ya estaba ocurriendo dentro de ti. Este mensaje no cierra una etapa, la señala. No responde todas las preguntas, pero confirma que no estabas equivocado al sentir lo que sentías. Dios no usa este tipo de encuentros como punto de llegada, sino como punto de inflexión. Algo ya quedó claro, aunque aún no tenga nombre. Muchas veces esperamos que una confirmación venga acompañada de certeza total, de seguridad absoluta, de un camino perfectamente delineado. Pero Dios confirma de otra manera. Confirma despertando la conciencia, alineando el corazón, devolviendo la paz que no depende de circunstancias externas. Si algo dentro de ti se aquietó mientras escuchabas, si sentiste claridad sin euforia, esa es la confirmación. No es ruido, es estabilidad. Este no es el final, porque la voz de Dios no se limita a un momento ni a un mensaje. Continúa hablándote en lo cotidiano, en lo que piensas después de apagar este video, en las decisiones que enfrentarás cuando nadie esté mirando. Lo que recibiste aquí no sustituye el camino, lo activa. No te da todas las respuestas, pero te devuelve la capacidad de escuchar con mayor honestidad. Y eso cambia todo. A partir de ahora, muchas cosas no se verán iguales, no porque hayan cambiado externamente, sino porque tú ya no las miras desde el mismo lugar. La confirmación no siempre transforma la realidad de inmediato, pero transforma la forma en que habitas esa realidad. Y cuando eso ocurre, el cambio ya comenzó. No de manera abrupta, sino firme. Dios no termina su obra con una palabra que emociona. La continúa con una presencia que acompaña. No te deja con una sensación pasajera, te deja con una dirección interior. Si sientes que algo te invita a vivir con más verdad, con más coherencia, con más confianza, no lo ignores. Esa invitación es la continuación de esta conversación. Recuerda esto cuando vuelvan las dudas, cuando el silencio aparezca otra vez, cuando el camino no sea evidente. Esta confirmación no depende de que todo salga como esperas. Depende de que sigas escuchando, incluso cuando no todo esté claro. Dios no te habló para impresionarte, te habló para caminar contigo. Y ese caminar no comienza mañana, ya comenzó.